Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Como nunca en la historia de la relación entre Estados Unidos y México se había dado una crisis tan visible, tan pública como la que se está viviendo hoy entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno del mexicano Andrés Manuel López Obrador. Y es que también tiene que ver con la postura muy tajante y firme que ha asumido López Obrador en esos planteamientos contra la política neoliberalista. Y es que Estados Unidos es uno de los principales países impulsores de esta política. Y es el tema sobre todo de la migración lo que ha empantanado, lo que ha complicado, conflictuado esta relación. Esta amenaza que hizo Donald Trump de aplicar el 5% de aranceles a productos mexicanos, obviamente que le resultó la estrategia a Donald Trump. Y bueno, ahora México está metido en una situación en donde por un lado Andrés Manuel López Obrador no quiere verse como ese presidente sometido a Donald Trump, pero por el otro lado el presidente estadounidense queda claro que tiene mucho más ventajas que el presidente mexicano. Y esto obviamente se va desprendiendo poco a poco, porque aunque el propio presidente Andrés Manuel López Obrador con el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard se han empeñado en afirmar que no hay un acuerdo secreto de estas negociaciones que se dieron, pues la realidad es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí tiene ese as bajo la manga, que es ese famoso acuerdo secreto, y que ya el canciller mexicano pues prácticamente dejó claro en su comparecencia ante el Senado de la República ocurrida este viernes 14 de junio de 2019 que sí tiene razón Donald Trump. Ahí distribuyó Marcelo Ebrard el documento entre los legisladores en el que se lee que México se comprometió a analizar la posibilidad de convertirse en un tercer país seguro cuando Trump lo decida a su discreción, es decir que se está a merced de los caprichos, de los vaivenes emocionales, de acuerdo a los intereses también políticos del propio presidente de Estados Unidos Donald Trump. El canciller mexicano acudió al Senado de la República a comparecer tras el acuerdo alcanzado con el gobierno de Estados Unidos y mostró a los legisladores el famoso acuerdo secreto al que ha estado haciendo referencia el presidente Donald Trump. El propio pues presidente estadounidense ha dicho que cuando él quiera revela el acuerdo y además lo aplica en el momento que sea, bajo la amenaza de que si no cumple México con detener el flujo migratorio en la frontera sur entre territorio mexicano y Centroamérica, que se detenga a todos los migrantes centroamericanos, pues entonces Donald Trump haría efectivo este arancel del 5% a productos mexicanos. La diputada Laura Rojas publicó en Twitter una copia traducida del documento que contenía el acuerdo secreto y que Trump agitó frente a periodistas afuera de la Casa Blanca el martes pasado. Ebrard explicó entonces que no se trataba de un acuerdo secreto y que la hoja especificaba que si México no daba resultados en disminuir el flujo migratorio, se comenzaría a discutir que se convierta en un tercer país seguro. Sin embargo, en el documento distribuido por el canciller a los legisladores se puede leer que México analizará convertirse en un tercer país seguro cuando Estados Unidos lo decida a su discreción, luego de 45 días naturales a la firma del acuerdo. Obviamente, en este asunto la diputada Laura Rojas señaló que en una entrevista con Grupo Fórmula que México sí se comprometió a convertirse en un tercer país seguro cuando Estados Unidos lo decida, lo que consideró como algo muy pero muy grave. Agregó que el documento no especifica la cifra o la tendencia del flujo migratorio que deberá disminuir, lo que deja al país a merced de los criterios de Donald Trump en ese sentido, advirtió la propia legisladora. Pero todavía hay mucho más en esta trama que se está
viviendo. Por ejemplo, en este contexto, Estados Unidos puso en cuarentena a 5,000 migrantes por paperas. El gobierno estadounidense informó que alrededor de 5,200 migrantes fueron puestos en cuarentena por estar en contacto o estar contagiados de paperas y varicela. Las autoridades de Estados Unidos informaron que se pusieron pues a estas personas en cuarentena principalmente por esta exposición a paperas, vinculándolo a un aumento repentino de casos por un brote de la enfermedad en América Central. Un funcionario de la Agencia de Migración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, dijo que desde el 13 de junio casi 4,300 detenidos están confirmados en 39 instalaciones por exposición a paperas, más de 800 por exposición a la varicela y cerca de 100 por ambas. El primer caso confirmado de paperas entre los detenidos de ICE se reportó el 7 de septiembre del 2018 y desde entonces la cifra ha aumentado a 334. Es decir que Estados Unidos está evidentemente dispuesto a frenar toda esta ola de este flujo de migración que está pues propiciándose desde Centroamérica y que buscan obviamente la posibilidad, el deseo de tener una mejor calidad de vida. Llama mucho lo que publica el diario de New York Times sobre este tema, un reportaje titulado Trump y AMLO no los detendrán, que es firmado por el periodista Jorge Ramos. Y bueno, ahí destaca lo siguiente: no importa lo que hagan los presidentes de México y Estados Unidos, los inmigrantes centroamericanos seguirán huyendo de sus países hacia el norte. Es muy poderoso lo que los empuja a emigrar de Honduras, El Salvador y Guatemala. Está la violencia brutal, la pobreza extrema y el cambio climático. Y es muy atractivo lo que buscan, la posibilidad de vivir en el país más rico del mundo. El nuevo muro de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador no los podrá detener. Dice, de morir en Honduras, mejor morir en otro país. Narra Jorge Ramos que fue lo que le expresó uno de los inmigrantes en Tapachula, México, que obviamente este hombre empujaba en una corriola a una niña de 1 año. Él era parte de esa primera gran caravana de unos 7,000 centroamericanos que cruzó México en octubre pasado, y en ese mismo grupo había una niña hondureña de 11 años que se quedó en silencio cuando le pregunté sobre las maras en su país, esas las maras salvatrucha. Ella desde pequeña aprendió a oler el peligro. El Salvador sufre un problema parecido, pero a los recientes avances económicos y de contar con un nuevo presidente, Nayib Bukele, se esperaba, pues se confiaba que hubiera otra expectativa, pero la realidad es que siguen muy altos los niveles de criminalidad ahí, y es una cifra que se da a conocer incluso a nivel mundial. El crimen y la violencia aumentan el costo de crear negocios y afectan negativamente las inversiones y la creación de empleos, advierte por ejemplo un informe del Banco Mundial. Y Guatemala, además de sufrir la caída de los precios internacionales del café, tiene un particular problema de cambio climático, pocas lluvias y sequías más frecuentes. Entonces, obviamente, esta situación que está viviendo todo Centroamérica no es ajena a esta situación al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien a pesar de que se ha esforzado por decir públicamente que se van a respetar los derechos humanos de los migrantes y que habrá de abrazar el gobierno mexicano a todas estas personas que vienen de Centroamérica, sobre todo a niños y niñas. Incluso adelantó que el DIF nacional se encargaría, si es necesario, hasta de adoptar, ¿no?, a toda esta niñez centroamericana. La realidad es que la frontera entre México y Guatemala siempre ha estado abierta. El año pasado, pues las cifras obviamente dieron muestra de la gran cantidad de personas que están entrando por la frontera de Centroamérica, quieren cruzar el territorio mexicano y llegar a Estados Unidos. La Guardia Nacional, aunque se dice que es apenas un experimento que se encarguen allá de resguardar la frontera entre
México y Centroamérica, la realidad es que ya están operando, y de esto en un momentito más también te voy a informar. Antes, México aceptó públicamente convertirse en la sala de espera de Estados Unidos. Y bueno, esto era un asunto que estaban rechazando tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard. Sin embargo, ahora en su comparecencia ante el Senado de la República, pues queda más claro que efectivamente es la petición que está haciendo de manera muy puntual el gobierno de Estados Unidos para no aplicar el 5% de aranceles a los productos mexicanos. Y bueno, aunque también en este contexto llama mucho la atención que ya la frontera pues está siendo resguardada con estos 6,000 elementos de la Guardia Nacional que se comprometió a enviar el gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, y ya se encuentran realizando obviamente ahí patrullajes en todo el territorio de Chiapas, sobre todo en Tapachula, en esta colindancia que se tiene con Guatemala. Esto es parte de la estrategia para frenar el flujo migratorio en la frontera sur. Es uno de los acuerdos más importantes que estableció el gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, México vive circunstancias particularmente complejas en la relación bilateral con Estados Unidos. Además, hay que destacar que está no solo la presión política, sino también la presión económica, la presión comercial, que ha sido una de las armas que ha utilizado Donald Trump. Cuando abrazamos el libre comercio como contexto de una nueva relación con Estados Unidos, se pensó que habría un mejor entendimiento bajo la premisa de un futuro compartido en el que habría aportaciones de ambas partes, pero la realidad es que la interdependencia se ha incrementado, más la de México con Estados Unidos que la de este con México, y esa es la realidad, esa es la fría realidad de los números. México sigue dependiendo de Estados Unidos. No se puede pensar en un escenario a corto plazo en donde México pueda establecer alianzas verdaderas, alianzas estratégicas, tanto políticas como comerciales, con otros países como Rusia, enemigos ahora sí que visibles, históricos de Estados Unidos, como China, Japón. Entonces México está realmente en esta ruta de que debe cumplir los acuerdos establecidos con Donald Trump, lo cual es verdaderamente una situación muy difícil, muy compleja para el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por eso se están preparando. La secretaria de Economía mexicana pues dio a conocer que están preparándose ante una eventual aplicación del 5% de aranceles por parte de Estados Unidos a México, y la renuncia del director nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, también es parte obviamente de esta necesidad de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dé una respuesta puntual en los 45 días establecidos con el gobierno de Donald Trump. Así las cosas en este tema. Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo. Hasta la próxima.